Lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. La santa voluntad de tu Padre es que tú completes a tu Padre. Esa es su voluntad, que tú seas uno con Él. Él se completa y tú te completas con Él. Que tu ser sea su Hijo sagrado. Tú eres el Hijo sagrado de Dios, de tu Padre. Eres puro como Él. Estás creado en el amor. Estás preservado en el amor. Extendiendo amor. Y extiendes amor, creas en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que somos, este es nuestro destino, esta es nuestra identidad. Pero ¿qué sentido tiene tener tal función en un mundo de envidia, de odio y de ataque? ¿Realmente esta función la podemos desempeñar aquí? ¿Tiene algún sentido? Nos pregunta Jesús en esta lección. Tienes, por lo tanto, una función en el mundo, de acuerdo a sus propias normas. Tienes que hacer algo aquí en este mundo con las normas de este mundo, que no son las normas del cielo, no son las normas de Dios, no son las normas de tu identidad, pero tienes que hacer algo aquí, con estas normas. Porque ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente se puede entender? El perdón es tu función aquí. ¿Qué tienes que hacer aquí, en este mundo donde gobiernan unas leyes opuestas a tus verdaderas leyes? Tienes una función y es ir cambiando tú en ti esas leyes que te gobiernan. Y eso se hace mediante el perdón. Esa es tu función, el perdón. Y ahora nos lo va a explicar. El perdón es la piedra angular de la herramienta necesaria para la transformación que este texto nos da. El perdón. Como todos los conceptos que nos da, es abstracto y lo vas conociendo según lo vas practicando. Empieza desde tu parte más básica de entendimiento y va haciéndose cada vez un entendimiento más y más sutil, más profundo. El perdón es tu función aquí, no es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Entonces fijaros, el perdón no lo ha creado Dios, dice, no es algo que Dios haya creado, porque es un medio por el que se erradica lo que no es verdad aquí. Es una herramienta en la que te vas sirviendo de ella para cambiar, para trascender, para quitar, para dejar obsoleto las leyes que hay aquí. Lo que no es verdad, no dice. Pues ¿qué necesidad tiene el cielo del perdón? Dice, no lo ha hecho Dios, porque en el cielo no hay perdón. Dios solo hace lo que hay en el cielo. Entonces, ¿quién ha hecho el perdón? Vamos a seguir. En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. En el cielo tú no necesitas ninguna herramienta porque ya lo tienes todo hecho. Pero aquí sí que necesitas medios que te ayuden a erradicar las ilusiones, a abandonarlas. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Otro concepto que a nosotros, a nuestra manera de pensar, nos resulta difícil. La creación de Dios sigue extendiéndose y extendiéndose, aunque nosotros estemos en un mundo donde soñamos con la separación y no estamos mentalmente en un estado dormido. Pero la creación sigue y sigue y sigue. De la misma manera no se ha modificado por nuestro estado de ensueño y de ilusión. La creación aguarda tu regreso, simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Está íntegra toda la creación aunque tú estés durmiendo.
Lo que la creación es no puede ni siquiera concebirse en el mundo. No sabemos lo que es. No tiene sentido aquí. Es algo totalmente ajeno a este mundo. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra. Lo que puede tener una semejanza de lo que es la creación, el cielo donde estamos con Dios extendiéndonos, comunicándonos en un canto continuo, en un gozo, lo que más se le asemeja aquí es el perdón. Pues al haber nacido en el cielo, carece de forma. El perdón nace del cielo, carece de forma. Dios, sin embargo, creó a uno con mayúscula con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Dios no ha creado al perdón, pero ha creado a uno, a un estado mental, a un pensamiento con mayúscula porque es directamente su creación, que tiene el poder de estar en este mundo traduciendo lo que son las formas a lo que no tiene forma en absoluto, que es el cielo. Ese traductor, ¿quién es? El Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar que la luz del día ya refulge en ellos y los ojos que ya empiezan a abrirse contemplan los felices panoramas que esos sueños le ofrecen. Aquí te lo está explicando clarísimamente. Dios no crea el perdón, crea un estado mental que viene de la no forma, del cielo, a un mundo de formas. ¿Para qué? Para transformar esas formas en no formas, para ir pasando al estado que genuinamente somos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza el perdón o te da el perdón porque es lo más parecido a lo que hay en el cielo y que tú lo puedes utilizar aquí, en este mundo de formas adaptado a cada forma tuya, a tu familia, a tu trabajo, a tus hijos, a tus amigos, a tus ambiciones, a tus rollos mentales. Entonces, el Espíritu Santo, que lo crea Dios, es el que te da la herramienta para poder utilizar aquí y poder ir transformando las ilusiones y ir despertando, tener un sueño más parecido a lo que es el sueño del cielo, que luego ya te lleve al cielo, a tu estado natural. Ese es el proceso, esa es la herramienta y ese es el pensamiento mental, que es el Espíritu Santo, que tenemos para poder hacer la transformación que nos la da Dios para que nos unamos a Él en el reino de los cielos, donde ya estamos unidos, nada se ha alterado, pero dormimos y Él está despertándonos. Lo que la creación es no puede ni siquiera concebirse, esto ya lo hemos leído. Lo que Él hace, el Espíritu Santo, es forjar sueños, pero de una clase tan similar a los del despertar. También lo hemos leído. Vamos al párrafo 4. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón, la herramienta del perdón, contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. El perdón contempla con dulzura algo que en el cielo no es conocido, el mundo de las formas, por lo tanto de las separaciones, de los ataques, de las amenazas, de las muertes, de las enfermedades. Eso es desconocido en el cielo no existe eso. El perdón lo puede contemplar dulcemente, sin creérselo, sin identificarse con ello. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia sin marcas en la que ahora el pensamiento, la palabra de Dios, puede reemplazar todos los absurdos símbolos, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todo lo que simbolizaba con palabras este mundo de las formas, se queda limpio y entra la palabra de Dios por medio del perdón. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta
deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte. La muerte que nos atrae poderosamente, aunque nos parezca que solo nos atrae lo que creemos que es positivo, la muerte nos atrae poderosamente, el perdón hace que se supere el miedo a la muerte porque deja de ejercer su poderosa atracción. El perdón permite que la muerte tenga esa poderosa atracción sobre nosotros, y la culpa, que es la consecuencia del miedo, o el miedo y la culpa son prácticamente el mismo concepto, y la culpa desaparece, la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje ha terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. Fijaros lo que nos dice: el perdón ve el cuerpo tal y como es. El perdón ve formas, pero no se las cree. No cree en ellas porque no viene del mundo de la forma, pero las ve. En el cielo Dios, las entidades que estén en el cielo no lo sabemos, es algo inefable, nos dice que no podemos alcanzar lo que es la creación, pero no hay formas. Hay un recurso que es el perdón, que es el que se aplica aquí mediante el Espíritu Santo, que sí ve formas. Y al verlas no se identifica con ellas, pero las puede dar otra interpretación, y ese es el perdón, el que interpreta la forma de otra manera y borra todo lo que hay en este mundo que es descabellado y deja al mundo limpio para que entre la palabra de Dios. Y entonces se supera el miedo a la poderosa atracción que tiene la muerte, el miedo a la muerte y la culpabilidad. El perdón permite que el cuerpo se perciba como un recurso de enseñanza que se abandona, un medio que sirve para enseñar todo lo que pasa en el cielo. Mediante el perdón no sabemos enseñar lo que pasa en el cielo, sabemos perdonar. El perdón es ese medio, y a través de aplicarlo vamos acercándonos cada vez más a nuestra verdadera identidad. Para eso tenemos que pasar de un mundo no perdonado, que es en el que vivimos de formas, a un mundo perdonado, que no es el cielo todavía, pero es el tránsito, ¿no? Donde nos reuniremos todos, seremos el Cristo ya lo somos, estaremos unidos en el Cristo que somos, y entonces llegaremos, Dios nos absorberá como unidad y estaremos en el cielo. Eso es lo que nos explica el curso una y otra vez. Pero vamos a seguir su texto. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje ha terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. O sea, el cuerpo por sí mismo no hace nada, es un medio que se utiliza para enseñar lo que es la verdad. Cuando ha terminado el aprendizaje, el cuerpo desaparece. Es un recurso de enseñanza, pero que es incapaz por sí mismo de hacer nada. Simplemente hace lo que se le dice, pero él no tiene decisión propia. El cuerpo es solo un medio neutro, nos lo ha dicho más veces. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo, una frase imprescindible. La mente no comete errores, porque en la mente no es dual, la mente es mente. No hay ni error ni no error. Cuando hay un cuerpo, ya hay un sí y un no, una muerte y un nacimiento, ¿no? Un alto bajo, ya hay una dualidad. Entonces la mente lo que hace es crear un cuerpo para que haya dualidad, y en la dualidad están los errores. En los contrarios, si no, no hay error. Si todo es uno, no puede haber error. Para eso se crean los cuerpos. El Espíritu Santo le da al cuerpo otra interpretación, pero el mundo separado, el Hijo de Dios que duerme separado, que quiere ser Dios, lo que hace es crear cuerpos.
para sentirte en tu cuerpo un Dios, vamos a decir. El Espíritu Santo le da una interpretación al cuerpo distinta. Tú le has dado una, el Espíritu Santo le da otra. Y utiliza el perdón para enseñar que el cuerpo por sí mismo no es nada, que obedece al amo que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, esa mente que ha creado un cuerpo para vivir en una separación de Dios con absoluta soberanía, yo soy el dueño, yo soy mi cuerpo, yo soy el dueño de mi cuerpo, yo en mi cuerpo hago lo que sea, aunque tu cuerpo está amenazado, pero eres el dueño de tu cuerpo, o el cuerpo es el dueño tuyo, da igual, eres un pequeño Dios con minúscula dentro del cuerpo. Eso lo reinterpreta todo el Espíritu Santo, y el cuerpo lo utiliza no para ser un Dios con minúscula metido en un límite mortal, atraídos muchísimo, totalmente a esa idea, sino reinterpreta que el cuerpo es un medio para enseñar lo que es la verdad, que no eres un cuerpo, que estás unido a todo, que estás en el cielo, que tu verdadera realidad no es esta, que esta identidad no es real. La mente no puede cometer errores, te dice, sin un cuerpo. Hace el cuerpo para tener la dualidad. No puede pensar que va a morir la muerte o ser víctima de ataques despiadados. La mente no puede hacer eso. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? Cuando el cuerpo está interpretado de otra forma. ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Cuando no hay cuerpo al servicio, cuando no hay una mente al servicio de un cuerpo, y el cuerpo se está utilizando como medio para explicar, entender, aprender lo que es tu identidad, la mente ya no se vuelve dualista. No puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Si hemos perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor, ¿qué es lo que hemos perdido? La idea de que el cuerpo por sí mismo hace algo. Ya no tenemos ningún miedo. En cuanto el cuerpo cambia, en cuanto la idea de cuerpo cambia, de ser una entidad por sí misma a ser un medio, se acaba el temor, el miedo, el terror, la angustia. Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. La mente se libera de la idea de que el cuerpo es su hogar mediante el perdón. Solo puede hacerlo el perdón. Es un recurso del Espíritu Santo, un recurso que Dios, al hacer al Espíritu Santo, puede utilizar aquí. Podemos utilizar perdón cada uno de nosotros aquí. Solo el perdón puede restituir la paz que Dios dispuso para su Santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Fijaros el perdón como es la piedra angular de nuestra transformación mental. Una vez que la ira ha desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y del don de la vista, no se te pidió sacrificio alguno, y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. La ira, mientras se mantenga en nosotros, no podemos ver todo esto, pero una vez que ha desaparecido la ira mediante el perdón, solo puede desaparecer la ira mediante el perdón. Te das cuenta que la visión de Cristo es un mundo perdonado. Todos somos hijos de Dios, no hay falta en nadie, todos somos inocentes. Esa es la visión de Cristo todavía en cuerpos, pero todos los cuerpos maravillosos, llenos de luz,
inocencia pura, no hay ataque, no hay enfermedad, no hay muerte. Ve a todos los hijos de Dios, los pequeños cuerpos fragmentados aquí, tales como uno. Cuando la ira ha desaparecido, puedes percibir, todavía estás en la percepción, que a cambio de la visión de Cristo, que es esta que estamos diciendo, el don y del don de la vista, el don que tenemos de ver a todos nuestros hermanos como inocentes, como luz, a cambio de eso no se te ha pedido ningún sacrificio. ¿Tú crees que sí? Que para ver a tu hermano inocente, bondadoso, hermano tuyo, tienes que sacrificar algo en ti, porque te consideras culpable en el fondo de ti mismo. Entonces, para ver al otro inocente, tienes que limpiarte tú de tu culpa, si no, no le puedes ver inocente. Entonces, hemos utilizado aquí el sacrificio como medio de ver inocente al otro y verme inocente yo. Pero el sacrificio es un pago que tenemos que hacer, una renuncia, un despojarnos de algo es el sacrificio. Y te dice que no necesitas ningún sacrificio para tener la visión de Cristo, para considerar a tu hermano inocente y considerártele tú. Y considerarte tú inocente. El don de la vista no te pidió sacrificio alguno y lo único que ocurrió fue, lo único que pasó cuando se te da la visión de Cristo, cuando tú utilizas el perdón y tienes la visión de Cristo, lo único que pasa, no tienes que pasar por el sacrificio, la tienes mediante el perdón de lo que está sucediendo. Lo único que ha ocurrido es que tu mente enferma, la mente enferma en la que estamos y atormentada, se libera de su dolor. No pide nada a cambio. Te puedes liberar del dolor sin sacrificio. Concepto difícil en nosotros porque para nosotros el sacrificio es muy valioso. Pero poco a poco. El perdón no exige sacrificio. Ninguno. Nosotros creemos que sí, pero no. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo? De tener la visión de Cristo, de ver a todos tus hermanos inocentes, de no tener que hacer ningún sacrificio, nada más que utilizar el perdón para ir despertando. ¿Es esto algo de lo que haya que tener miedo? ¿O bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Razónalo, te dice Jesús. Te digo esto para que lo razones y te des cuenta. Es un razonamiento del texto. Somos uno, por lo tanto no renunciamos a nada. Somos uno, todos. No tenemos que renunciar a nada porque somos uno. No hay partes, por lo tanto no hay nada que renunciar. Y Dios ciertamente nos ha dado todo. Fijaros cómo nos lo explica despacio, tranquilo, para que lo vayamos asimilando poco a poco. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Para darnos cuenta necesitamos el perdón. Sin su benévola luz, sin la benévola luz del perdón, andamos a tientas en la oscuridad, usando la razón solo para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Así estamos. Sin el perdón, andamos en un mundo oscuro utilizando este razonamiento para la furia y para el ataque. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que una confusión que nace del error. Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles, con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz. Así estamos. Y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que ya no está ahí. Nos encontramos perdidos en brumas de sueños cambiantes, pensamientos temibles. Así estamos sin el perdón. Los ojos cerrados herméticamente, los ojos de la visión, para no ver la luz. Y las mentes todo el rato ocupadísimas con un pensamiento incesante para rendir culto a esas ilusiones que son ilusiones y que no están ahí. Así estamos. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo sino aquel que ha perdonado a todos los que ve o en los que piensa o se imagina?
¿Quién puede nacer de nuevo? El renacimiento en Cristo que celebramos toda la Navidad, todas las Navidades, una y otra vez. ¿Quién puede renacer en Cristo? Sino el que ha perdonado a todos los que ve, o en los que piensa, o en los que se imagina. ¿Quién que mantenga a otro prisionero se puede liberar? ¿Quién se puede liberar o despertar mientras tenga a alguien prisionero en la ira, en el juicio? No se puede despertar nadie. Un carcelero no puede ser libre. Mirad que es que tiene frases, un carcelero no puede ser libre. Se está encarcelando a alguien, él no es libre. Un carcelero no puede ser libre pues que se encuentra se encuentra atado al que tiene preso. No se puede ir del que tiene preso, no es libre. El carcelero no es libre. Mientras tenga un preso lo tiene que guardar. Nosotros lo mismo. Mientras tengamos a alguien enjuiciado, con deudas emocionales o de todo tipo con él, no somos libres. Ni él ni yo. Tiene que asegurarse de que no se escape y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. El carcelero vive con la presa y los barrotes son el mundo. Fijaros, los barrotes, que es la separación entre uno y otro, es el mundo en el que viven. Y el mundo que aprisiona al uno y al otro, a los dos. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Qué buena metáfora, madre de mi vida. De la liberación de su preso depende que el carcelero se libere. Nosotros somos los carceleros de todos los hermanos a los que enjuiciamos, criticamos, no consideramos uno con nosotros, o sea, imaginaros, de todos. Entonces, al ser sus carceleros, somos también presos. Estamos uno al lado de la reja y otro al lado del otro, creyendo cada uno que es libre, pero no, porque estamos atados al juicio, a la ira, a la rabia. Somos los carceleros. Hasta que no le liberemos al otro, no nos podemos liberar nosotros. Esto es cristianismo en estado puro. Solamente a través del otro tú te liberas. Maravilloso, maravilloso. Por lo tanto, no tengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú vas a quedar libre. Los pasos a seguir son sencillos, muy sencillos. Cada vez que sientas, fíjate, ahora te dice el paso concreto que tienes que hacer. Ahora, de toda esta abstracción que te está contando, ahora va a lo concreto en tu vida cotidiana y te dice, mira, tú, cada vez que sientas una punzada de cólera, una punzadita, no hace falta que sientas una cólera tremenda. Una punzada de cólera es lo mismo que querer matar a alguien, exactamente igual, incluso que matarle físicamente. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza y ésta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira representa a tu Salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Fíjate, cada vez, ahora te dice concretamente tú, cada vez que alguien te diga, uy, cómo me ha molestado esto que me ha dicho este. Simplemente con eso tú ya tienes una espada sobre tu cabeza. Te estás atacando a ti mismo. Estás percibiendo el ataque del otro, que es tu propio ataque. Entonces, eliges condenarte. Ya estás condenándote. Te estás condenando. ¿Dónde está? Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza y esta espada te atravesará o no. Cuando sientes cólera, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre, de si perdonas esa cólera contra ese hijo, de si no le das importancia, si utilizas el perdón, no te clavas la espada a ti mismo. Pero si no, si sigues condenando a esa persona que ha dicho, ay, qué molesta es, cómo hace estas cosas que no me gustan, no tiene nada que ver conmigo, ahí te estás clavando una espada a ti mismo. Si esas cosas diferentes que te están haciendo sentir
separada del otro, distinta, enjuiciándole, no te hacen sentir muy bien con el otro, las perdonas, esa espada deja de estar encima de tu cabeza y no te atraviesa. Pero si las sigues manteniendo, eliges mantenerlas, no las perdonas, esa espada te atraviesa. Y así vivimos, enfermos con nuestros propios ataques, espadas que nos atraviesan, con dolor y con sufrimiento. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira, representa a tu Salvador, porque te está permitiendo darte cuenta de todos tus ataques. Y no es tu enemigo, sino quien te salva. Por lo tanto, le estás agradecido, le tienes que estar agradecido, te está enseñando que te estás atacando a ti mismo, en lugar de infligirle dolor a él por el ataque que crees que estás recibiendo. Te estás liberando de la ira mediante el perdón. Y te dice Jesús, como una oración, sé misericordioso hoy. ¿Qué quiere decir esto? No juzgues, no ataques, no veas a tu hermano como un enemigo. Cada vez que le veas con un enemigo, perdónalo. Perdona tu visión del enemigo, él no te está haciendo nada. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Cualquier hermano, cualquiera, aunque te parezca un asesino, es digno de tu misericordia porque Dios, para Dios, todos somos inocentes. Entonces para ti es digno cada hermano de misericordia, haya hecho lo que haya hecho. Estás utilizando el perdón para poder salirte de este sistema de pensamiento limitado que te da el Espíritu Santo. Así que sé misericordioso. Él es, el Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él, el Hijo de Dios, es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. Aquel que te está señalando, que te está tratando mal, que te está haciendo sentir mal, ese es el que te enseña el camino, porque son tus propios ataques proyectados. Él te libera. Él es el que te pide que aceptes el camino de la libertad. No te niegues a ello, de ver a tu hermano misericordiosamente. El amor que su padre le profesa a tu hermano, te lo profesa a ti también. Igual ama al asesino que a ti. Igual ama al casero que te desahucia que a ti. Igual ama a la vecina que no te da los buenos días que a ti. Igual ama al niño que se ha puesto rebelde que a ti. Igual ama a la amiga que hoy no te ha saludado con la misma sonrisa que a ti. Todo eso es ira. Todo eso es falta de perdón. Sé misericordioso, utiliza el perdón. No te niegues a ello. El amor que su padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonar. Perdonarlo. Para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. El amor que tu padre te profesa, se lo profesa a tu hermano. Tu única función es perdonarlo. Para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad con mayúscula. Él es tal como Dios lo creó. Cada hermano tuyo es tal como Dios lo creó, igual que tú. Y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Perdónale al Hijo de Dios los que tú has considerado sus pecados, que son los tuyos, y eres uno con Él. Maravillosa lección del perdón. Nos habla clarísimamente cómo es la herramienta, nos dice cómo utilizarla en nuestra vida. Luego hay más lecciones del perdón que nos van a ir haciendo ejercicios concretos a través de las lecciones. Pero bueno, esta es maravillosa. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¿Cuál es? Perdonar. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo algo que hacer aquí, que realmente merece la pena. Lo demás es todo ilusión. Perdonar. Perdonar, perdonar y perdonar sin parar. Tenemos que perdonar absolutamente todo. Muchísimas gracias por compartir esta maravillosa lección. Vamos a hacer la oración, meditación del perdón compartida. Gracias.